lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Señor bendito, gracias. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das de escuchar tu palabra, Señor. Señor, ¿cuántos lugares hay en el cual no hay este privilegio? Señor, ayúdanos a cambiar nuestro entendimiento, nuestro pensamiento y nuestros corazones, Señor. Por favor, Señor. Señor, gracias por la vida de nuestro hermano Demetrio. Señor, gracias por su familia, por la palabra que tú le has dado, Señor. Señor, te ruego que tú nos hables, Señor, en este momento. Que sea tu palabra como esa semilla, Dios. Por favor, Señor, haz tu obra, Señor, en nosotros. Háblanos por medio de tu palabra, Señor, a través de Demetrio, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, buenas tardes. Qué gusto para mí estar aquí delante de ustedes, sobre todo, hermanos, cuando se trae la palabra, es un privilegio. Es un privilegio, hermanos. Esta palabra Dios ha puesto en mi corazón hace rato tiempo. Compartí un poquito en el grupo pequeño, pero y después he ido profundizando y Dios me ha ido hablando, pero creo que he recibido un trato de Dios con esta palabra. Y bueno, espero que para ustedes sea de mucha bendición, que pueda traer un aliento a sus vidas, aún de poner nuestro corazón, nuestros pensamientos delante de Dios. Quiero que, por favor, abramos nuestras Biblias en la carta de 2 Corintios, capítulo 11. Vamos a leer los versos 2 y 3. 2 Corintios. Dice así: porque les celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por favor, vámonos a Génesis. A Génesis, capítulo 3. Vamos a leer los versos 1 al 7. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muy bien, hermanos. Dios hizo al hombre
y a la mujer con una mente impresionante, hermano. Les ha puesto una mente en ellos, ¿ya? Y no hay nada que se pueda comparar. No hay nada que se pueda comparar con la mente de las personas, de los seres humanos. La mente de las personas determina, hermanos, la conducta, determina su carácter y el destino final de las personas. Hermanos, la mente está indefensa por sí sola. Está indefensa por sí sola. Esto le pasó a Eva. Estaba indefensa. ¿No es cierto? Entonces, a la mente se la puede engañar, a la mente se la puede manipular, a la mente se la puede recibir consejos de muchos lugares. ¿No es cierto? El destino de la persona depende del tipo de consejo que recibe. Esto es verdad, hermanos. Adán y Eva utilizaron muy bien sus mentes. Tenían una relación con Dios. Ellos les pusieron nombre a los animales, por ejemplo. Les pusieron nombre a las plantas. Estaban utilizando. Hasta que apareció la serpiente, Satanás. Y estaba ahí. ¿No es cierto? Adán y Eva habían recibido el consejo de Dios. Ellos tenían una relación con Dios. ¿No es cierto? Eso es lo que vemos, lo que hemos leído. Ellos tenían una relación con Dios, se comunicaban con Dios todo el tiempo. Y miren, el diablo cuando vino a ellos, no les dijo pues, Dios no existe. No hay Dios. ¿Qué es lo que hizo con ellos? Les cambió su forma de pensar. Les cambió, hermanos. Esa forma de pensar que ellos habían tenido con relación a lo anterior, a lo que Dios ya les había dicho. Les cambió su forma de pensar. ¿No es cierto? Cuando ellos oyeron y le creyeron a la serpiente, en ese momento vieron al árbol de diferente manera. ¿No es cierto? Esto es lo que hemos leído. Hermanos, a ver, leeremos ese verso, el verso 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Hermanos, ¿qué pasó aquí? ¿Acaso ellos no habían visto el árbol todo el tiempo? Yo creo que sí, ellos lo miraban de lejos. Estaba ahí el árbol, pero ellos lo miraban. ¿Qué pasó, hermanos? Cuando escucharon el consejo del diablo, ellos cambió su forma de pensar, cambió su forma de ver el árbol. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo cambió eso? Porque escucharon ese consejo. ¿Y después qué pasó? Miren, después qué pasó. Ellos actuaron. Eso es lo que dice. Dice, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué hicieron? Escucharon el consejo, vieron diferente, pensaron diferente. ¿Y qué hicieron? Actuaron. Eso fue lo que hicieron, actuaron. ¿No es cierto? Comieron. Y nosotros sabemos, hermanos, cómo sus mentes fueron engañadas. El diablo terminó engañándoles. Y Pablo se refería en esos versos que hemos leído de 2 Corintios. Temo que como la serpiente con su astucia, dice, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. A eso se refería el apóstol Pablo.
Esto mismo quiso hacer el diablo con el Señor Jesús. Miren, después que el Señor Jesús fue bautizado en el Jordán, Él salió del agua. Se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo Dios desde el cielo. Dice que el Espíritu después llevó a Jesús al desierto. ¿Y qué fue lo que hizo el diablo con él, tentándole? ¿Qué le dice? Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. Le estaba diciendo que dude de lo que Dios ya le había dicho. ¿Cómo contesta el Señor? Con su palabra. Le contesta con la palabra. Y este es el consejo, que nosotros no nos tenemos que separar de la palabra de Dios, queridos. ¿No es cierto? De este consejo, de la palabra de Dios. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos acá. Eso es lo que quiso hacer el diablo, lo mismo que hizo con Eva en el jardín. Hermanos, el Señor no tenía que demostrarle al diablo que Él era hijo de Dios. Él ya había recibido el testimonio de que el Señor le dijo: tú eres mi hijo. ¿No es cierto? Entonces, el Señor aquí le contesta con la palabra. Les repito, ese es el consejo, hermanos, que no tenemos que separarnos de la palabra de Dios. Y esto es lo que el diablo quiere hacer con nosotros todo el tiempo, hermanos. Introducir dudas a nuestra mente, a nuestros corazones. Él ya nos ha dicho. Él ya nos ha dicho. Él es el acusador, dice, de los hermanos. Él te acusa día y noche, dice. ¿No es cierto? Él viene con estas mismas cosas. Él nos dice: ¿con qué Dios te ha dicho? ¿Sabe Dios que si haces esto, que si haces aquello? Y nos dice: ¿será verdad que eres hijo de Dios? Pero mira lo que haces. Mira lo que haces. Hace dudar. Es el acusador. Hermanos, el libre albedrío viene de un consejo que se nos ha sido inducido, igual que a Eva, en la dirección que escojamos. La verdad es que ese pensamiento no se nos ocurrió a nosotros mismos. Somos inducidos a tomar otras decisiones. Y este es el engaño más grande, hermanos. Que la gente piensa que cuando vienen ideas, creen que se les ha ocurrido a ellos mismos. Pero no saben que vienen del enemigo. ¿No es cierto? Hermanos, de ahí viene todo lo que escuchamos ahora, como la ideología de género, por ejemplo. ¿No es cierto? Creen que a estas personas que han sacado esto se les ha ocurrido a ellos mismos. ¿No? El evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Este es un evangelio diferente. Viene del mismo infierno, hermanos. ¿Verdad? Es tremendo. Han cambiado el evangelio. Han hecho otro evangelio. Lo que hace el enemigo, hermanos, es que estas ideas se propaguen por todos los medios de comunicación. Estos medios de comunicación nosotros los conocemos. La televisión, el internet, la radio. Hermanos, y no es que estos medios de comunicación sean malos en sí mismos, sino que son usados para manipular la mente de las personas, para extraviar nuestro sentido de la sincera fidelidad a Cristo. A eso se refería el apóstol Pablo. Nosotros sabemos que la propaganda no expone necesariamente la verdad, hermanos.
Luego que hay mucha propaganda, la gente piensa que es verdad. ¿No es cierto? Entonces, esos pensamientos que son lanzados así en propaganda, donde la gente está convencida ya después de escuchar mucho tiempo que es verdad, sacan libros, luego en algunos países sacan leyes, luego esas leyes son introducidas para que en los colegios se enseñen esas cosas a nuestros niños. Es tremendo, hermano, lo que está pasando. Y lo hacen como si esto fuera la verdad. Nosotros no hacemos propaganda con el Evangelio, queridos. No hacemos propaganda para convencer a las personas que el Evangelio es la verdad. El Evangelio es cierto, hermanos, porque la palabra de Dios lo dice. Es cierto en sí mismo. El Evangelio es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. No es porque nosotros hagamos propaganda o no hagamos. La mayoría, hermanos, de este planeta no cree. Y no por eso vamos a decir que no es cierto. La verdad de Dios es absoluta. Eso tiene que estar convencido, hermanos. La verdad de Dios es absoluta, es la verdad. Es la verdad. Hermanos, y eso es porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo dice, porque en la palabra está escrito. La palabra de Dios es la verdad. Hermanos, ¿cómo éramos antes nosotros? Lo estándar o lo normal es que desde Adán el hombre sin Dios piense contrariamente a lo que Dios piensa. Uno, hermanos, es por su ignorancia. Es por la ignorancia que está en ellos. Es porque no conocen lo que Dios ha dicho. Y otro, por su naturaleza de pecado que mora en él. Y ese libre albedrío, hermanos, resulta que no es tan libre. Porque ese pensamiento es contrario a lo que Dios piensa. Ha llegado a esclavizar a las personas. Y sabemos que no son sus propios pensamientos. Lo que el hombre piensa, que es libertad, por ejemplo, ¿saben? Es por su inclinación al pecado, hermanos. Es por esa inclinación que ellos tienen, por su naturaleza caída. Cuando hacemos la voluntad de nuestros pensamientos, estamos haciendo la voluntad de nuestra carne. Porque estamos haciendo nuestra voluntad. Y eso es lo que el diablo hizo con Adán. Le dijo que haga su voluntad. ¿Se imaginan? Pero en realidad no era su voluntad, era la voluntad del enemigo. Eso es. Por favor, leamos estos versos. 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, versos 3 y 4. Estamos viendo ahora cómo éramos nosotros antes. ¿Está bien? Para que nos demos cuenta. ¿Y cómo está el mundo ahora? 4, desde el verso 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Aquí está hablando de la mente de una persona que no cree, hermanos. Si hay alguien aquí que está escuchando este mensaje, ¿saben? Por ejemplo, el diablo no quiere que escuches. Eso es lo que hace en el mundo. No quiere que escuches. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti? ¿Cuántas veces has huido al mensaje del evangelio? Eso es lo que hace el diablo. No quiere que escuches. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Efesios, capítulo 2, por favor. Vamos, síganme, hermanos. Yo creo que estos versos son muy importantes para que ustedes puedan entender.
para que podamos entender que realmente así éramos antes. Miren lo que dice Efesios 2, capítulo 2, versos 2 y 3. Dices, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Por eso hemos dicho, si andamos en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos, estamos andando conforme a nuestra carne. Haciendo, dice, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Saben, hermanos, el que las personas estén cegadas, pues esto, hermanos, no tiene que ser así. Para eso estamos nosotros, para eso está la iglesia, para abrir los ojos, para sacarle esa venda que el diablo ha puesto. Estamos nosotros, hermanos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, queridos. Es por eso que hay que predicar el evangelio correctamente. Hay que hacerlo bien, haciéndoles entender a las personas que el evangelio entre a sus mentes, entre a sus corazones, que entiendan, hermanos, que cualquier persona que escuche puedan entenderlo y puede entrar a sus mentes. ¿Se dan cuenta? Tenemos que hacerlo bien, haciendo que las personas lo entiendan, a tal punto de que el Espíritu Santo los lleve a reconocer su pecado y después los lleve al arrepentimiento. Ese es el punto. Ese es el punto. Que se arrepientan, que reconozcan y que se arrepientan. Esto es muy importante, porque el evangelio, hermano, es un cambio de mente, es un cambio de actitud, es un cambio del modo de pensar, es un cambio de nuestro plan de vida. Si vamos allá, pues ahora vamos para el otro lado. Ese es el evangelio y esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Se dan cuenta? Por eso de aquí empieza, hermano. El apóstol Pedro, por ejemplo, cuando estaba predicando su primer discurso en Hechos, lo que él hizo al final de su discurso, dice: arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo. Arrepiéntanse y crean. ¿Se dan cuenta? Esto es, hermanos, cuando hay arrepentimiento, tú has decidido poner tus pensamientos sujetos a Dios. Creo que el punto de partida en la vida de los hijos de Dios es este, hermanos. Que hayamos entendido, que hayamos creído y que nos hayamos arrepentido. Es aquí donde ha empezado todo, hermanos, en la cruz de Cristo. Es aquí. Las cosas viejas pasaron, dice, y aquí todas son hechas nuevas. Porque cambió nuestra forma de pensar. Y Dios ha comenzado a obrar, hermanos, por medio del Espíritu Santo en nosotros. Éramos como esos pescadores, por ejemplo, como ese recaudador de impuestos. Viene el Señor y nos dice: ven, sígueme. Cambió su forma de vida. Eran pescadores, era recaudador de impuestos. Ya no iban para allá, ya volvieron hacia el Señor. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿No es cierto? Hermanos, y para esto, Dios no ha necesitado que nosotros tengamos una mente brillante. No ha necesitado sabiduría de los hombres. No ha necesitado, hermanos. Eso es lo que dice 1 Corintios, capítulo 1. Lean ese capítulo. Y después el capítulo 2. El mundo no conoció a Dios, dice, mediante la sabiduría del mundo. A Dios le agradó salvarnos por la locura de la predicación. ¿Qué le parece?
¿Qué les parece? ¿No? Le agradó a Él salvarnos por la locura de la predicación. Tú que estás escuchando ahora, que quizás estás escuchando por primera vez, Dios te pide que creas en la obra que Cristo hizo en la cruz. Él murió por ti en la cruz. En vez de que tú estuvieras en esa cruz, Dios murió por ti. El mismo Señor murió en esa cruz. La persona que entiende esto, hermano, y sigue al Señor Jesucristo, ¿saben qué? Listo, es la persona más sabia de este planeta. El diablo ha cegado la mente para que no entiendan esto, el Evangelio, que Cristo murió por nosotros, que Él fue muerto, que Él fue crucificado, que fue sepultado, pero que Él resucitó. Él resucitó. Ese es el Evangelio. Y tenemos que darlo bien, hermanos. Que la gente entienda, repito, que la gente entienda. Saben, hermanos, en el momento que hemos creído nosotros en la obra de Cristo y el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado y nos hemos arrepentido, es entonces que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Es ahí. Por eso les digo, de ahí empieza todo, desde la cruz de Cristo. Es aquí donde Él después nos ha sellado con el Espíritu Santo. Además nos ha dado la mente de Cristo. Vean, hermanos, nos ha dado una mente para que nosotros podamos entender lo que tenemos en Cristo, que es una forma de pensar sujeta a Dios. Eso está en 1 Corintios, capítulo 2. Y el apóstol Pablo estaba muy preocupado, pues, con temor de que seamos extraviados. Y hay un peligro, pues, hermanos, que nuestros pensamientos sean extraviados, decía Pablo. Por eso es que el apóstol Pablo escribe esto, ¿no? Dice que él estaba celoso y con temor, esos versos que hemos leído de 2 Corintios, capítulo 11. Repásenlo mientras me están escuchando. ¿Qué dice? Dice así: porque les celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Fíjense el celo del apóstol Pablo. Pero me temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, váyanse a Génesis en sus pensamientos. Pero me temo, dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, váyanse a Génesis, lo que hemos leído, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, yo no creo que haya habido dos personas en esta tierra con una cercanía tan grande a Dios. Le estoy hablando de ese tiempo. Ahora nosotros tenemos a Dios morando en nosotros, es muy diferente. Pero esa vez lo tenían ahí, caminaban con Él todo el día. Estaban con el Señor todo el día. ¿Se dan cuenta? Esto no le pasó a cualquiera, hermanos. Fue a aquellos que eran sinceros y fieles. A eso se refiere el apóstol Pablo. Hermanos, esto quiero decirles. Tienen que saber que hay pastores aquí que les celan con celo de Dios. Les celan. Porque ustedes ya han hecho un compromiso con Dios. Ya somos la novia del Cordero. ¿No es cierto? Somos la novia del Cordero. Eso se refería al apóstol Pablo. Le estaba preparando como una esposa, dice. Y por eso él tenía celo. Los pastores no quieren que seamos engañados. Y Pablo también les escribe a los colosenses, en Colosenses 2:8.
Dice, mirad que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando estaba pensando en esto, hermanos, decía, ¿cómo se habrá sentido Dios cuando Adán y Eva escucharon a la serpiente? ¿Qué creen ustedes que habrá sentido el Señor? Después que había estado Él con ellos, que había caminado, le había dado el consejo, los había creado, sabían que habían sido creados por Dios. Yo me he entristecido, la verdad, y he dicho, ¿cómo? Impresionante, hermanos, ¿cómo pudieron? Dios estaba ahí cuando ellos escuchaban a la serpiente, al diablo. Dios estaba presente, no es que Dios había salido, Dios estaba ahí. ¿Se dan cuenta, queridos? Esta fue la peor catástrofe, hermanos, que haya pasado en la historia de la humanidad. El hombre cayó, ¿verdad? Aquí fue donde empezó todo. Es por eso que Pablo decía, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, sus mentes sean extraviadas, decía, de la sincera fidelidad a Cristo. Y luego, hermanos, se volvió aún más insoportable la cosa en ese tiempo. ¿No es cierto? Se volvió tremendo, ya que el diablo atacó con más fuerza, con toda su furia, hermanos, a la humanidad de ese entonces. De tal forma que Dios la destruyó, porque dice, los pensamientos de ellos era solo de continuo el mal. Eso está en Génesis, capítulo 6, verso 5. Dice así, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber y que el mundo tiene que saber es que Dios conoce cada pensamiento de cada persona que haya pisado este planeta, queridos. Dios conoce. Esta fue la razón por la que Dios los destruyó, porque Dios conocía los pensamientos de las personas. Destruyó a los hombres con un diluvio, ¿verdad? Porque conocía los pensamientos de ellos. Hermanos, eso es lo que tenemos que estar conscientes, sobre todo nosotros. Y de eso vamos a seguir hablando ahora. ¿Y qué nos hace pensar, hermanos? Que hoy Dios no esté pensando lo mismo. ¿No creen que dice lo mismo? Escuchen lo que dice el Salmo 139. Si quieren, por favor, síganme. Este salmo es muy lindo, ya que estamos hablando de que Dios conoce los pensamientos de las personas, para que nos convenzamos. La palabra de Dios lo dice, no lo digo yo, hermanos. El Salmo 139, verso 1, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Nosotros tenemos que estar conscientes, hermanos, que Él conoce cada pensamiento que nosotros tenemos. Cuando el salmista se da cuenta de esto, miren lo que dice el verso 6. Tal conocimiento, dice, es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Tú lo comprendes? Yo no lo puedo comprender, pero Él lo conoce. Es tremendo, hermanos. La sabiduría de Dios es infinita, hermanos. Él conoce cada pensamiento, repito, que haya pisado este planeta. Lo conoce y te conoce a ti. Sabe cómo te ha hecho y eres muy importante para Dios ahora que eres su hijo. Es por eso que Dios juzga con justicia, porque conoce nuestros pensamientos.
La Biblia nos dice en muchos lugares, hermanos, que Dios conoce los pensamientos del hombre. El Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, conocía los pensamientos de las personas. En varios lugares de los evangelios nos dice esto, ¿verdad? Él conocía los pensamientos de ellos. Mas Él conocía los pensamientos de ellos. Siempre. El Señor sabía. Un autor escribía esto y decía, un pensamiento que tengamos nosotros para Dios son palabras. ¿Qué les parece? Hermanos, ¿qué creen ustedes que está haciendo hoy el diablo con esta generación? Yo creo que no hay otra generación más atacada que esta, que en este tiempo. ¿No es cierto? Está atacando con todo su argumento, con todo ese argumento, con toda esa fuerza. Está atacando a la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Pero también nos está atacando a nosotros los cristianos, porque ya estamos en el otro bando. Nos está atacando, tal como la serpiente engañó a Eva. El temor de Pablo es por nosotros. Quiere decir que podemos ser desviados, hermanos, de nuestra forma de pensar, para no pensar conforme a lo que Dios piensa. Él quiere desviarnos para que no lleguemos, dice, a alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, dice. Esto es tremendo, hermanos. Para que no lleguemos a alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Es una riqueza, hermanos, cuando entendemos el plan de Dios, el misterio de Dios, que es Cristo. Entender, hermanos, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Esta es la riqueza más grande que el hombre puede tener en esta tierra. ¿Sabes que eres rico? Si entiendes lo que Cristo hizo por ti, eres rico. A eso se refiere, queridos. Un hermano escribía esto. Decía, desde que el hombre fue creado por Dios, ha habido una guerra por conquistar la mente de las personas. Ese tesoro que Dios le dio al hombre, el que piense y haga. Y es por ese tesoro que el diablo pelea. Esta viene a ser la más grande batalla en este planeta. Si el enemigo controla el pensamiento del hombre, controlará su destino. Ese es su objetivo, controlar el destino de las personas. Cielo o infierno. Eso es, hermanos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros proteger nuestros pensamientos, nuestras mentes? El apóstol Pablo nos dice que nos pongamos el yelmo de la salvación. Eso está en Efesios capítulo 6, verso 17. El yelmo cubrirá la cabeza del soldado, hermano. Eso es lo que hacía, cubría su cabeza. La salvación que tenemos, queridos, protegerá nuestras mentes de todo ataque. Solamente el pensar que tú eres salvo por la obra de Cristo en la cruz, sin haber hecho nada, por su gracia. Eso hace que los ataques sean rechazados, hermanos. Solamente el pensar por eso. El pensar con el gran amor con que nos amó. Esto debería alejar, hermano, todo ataque del enemigo. Lo que el enemigo está haciendo es atacar la mente de los cristianos. Es por eso que Pablo le decía, pues hermanos, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nos está hablando a los sinceros, a los fieles a Cristo. No es a cualquier cosa, hermanos. Puede hacernos extraviar. Pero hay una cosa, hermanos, y que nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo morando en nosotros,
en los hijos de Dios. ¿No es cierto? El diablo quiere realmente desviarnos, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios te pide permiso, es manso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que Dios hace. Ha puesto su Espíritu en nosotros. Pablo lo dice, que hay posibilidad de recibir otro evangelio, por ejemplo, siguiendo esos versos que hemos leído. Que hay otro Espíritu que nos pueden predicar otro Jesús, por ejemplo. Hermanos, no toleremos que alguien venga y nos quiera predicar a otro Jesús, a otro Cristo. El diablo va a querer que reinterpretemos lo que Él nos ha dicho. Él va a venir con eso y nos va a decir, ¿con qué Dios te ha dicho? ¿No es cierto? ¿Con qué Dios te ha dicho esto? ¿Con qué Dios te ha dicho esto otro? Pero mira cómo eres, mira lo que haces. Enfócate en lo que Cristo hizo en la cruz y esto va a cambiar. Pero más aún, después vamos a seguir hablando, el tema de que tú seas llenado del Señor. Hermanos, tenemos que saber que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. 2 Corintios capítulo 10, versos 4 y 5 nos habla de este punto, que tenemos nosotros armas espirituales, que no son carnales. Miren lo que dice. 2 Corintios, está hablando del mismo tema el apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 10, versos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muchas veces, hermanos, pensamos que estos versículos que están aquí solamente se refiere a las personas del mundo. Pero no, Pablo se está refiriendo a los cristianos, a los hijos de Dios. Para nosotros es. También es para los del mundo, lógicamente. Aquí surge una pregunta, hermano. ¿Cuáles son esas armas carnales que nosotros no tenemos que utilizar? Hermanos, muchos utilizan la educación, por ejemplo. Con la educación puedo rechazar a los ataques del diablo. Mentira. Utilizan la psicología, la filosofía, que no son malas, hermanas, en sí mismas, son buenas, pero no sirven para realmente rechazar los ataques del enemigo. El diablo más bien va a querer que nosotros la usemos, que nosotros la utilicemos. Aquí cuando tú pides consejo de un pastor, no te hablan por medio de filosofías y huecas sutilezas, sino más bien te hablan de la palabra. El otro día, ayer, fui a una farmacia a comprar un remedio. Estaba ahí en la caja y cuando veo una cajita que tenía muchos papelitos y decía, escoge ahí un pensamiento positivo para este día. ¿Se imaginan? Así vive el mundo. Y de eso vamos a hablar un momento más. Eso es, muchas personas utilizan el pensamiento positivo como un arma para ir contra de esos argumentos que vienen a nuestra mente contra el conocimiento de Cristo. Es que se confunde el pensamiento positivo con la verdadera fe, queridos. Es increíble. El hecho de tener un pensamiento positivo es un humanismo puro, hermanos. Mira lo que está ahí adentro. Mira nuestro poder, el poder del hombre. Tú lo puedes. Ten un pensamiento positivo. No es que nosotros no tengamos pensamiento positivo. Tenemos. Porque Dios lo dice. Tenemos. Pero es en base a qué? En base a su palabra. No en base al humanismo. Todas estas armas, hermanos, nos destruirán, no van a destruir ningún pensamiento implantado en la mente de las personas, porque son carnales, porque no tendrán la fuerza suficiente,
Más bien el enemigo estará contento que los cristianos las utilicemos, ¿verdad? No podemos utilizar estas armas, hermanos, por nuestra sincera fidelidad a Cristo. No podemos servir a dos señores, hermanos. ¿No es cierto? La pregunta sería, ¿qué hay que destruir? ¿Qué hay que destruir según estos versos que hemos leído? Son esas fortalezas, pues. Son esos pensamientos que se nos ha hecho carne en nosotros, que nos esclaviza, que no podemos sacarlos de nosotros. Son esos argumentos, esos pensamientos altivos, orgullosos. Son fortalezas. Todo esto se levanta contra el conocimiento de Cristo, contra lo que Dios ya nos ha dicho en Cristo Jesús, ¿verdad? En esta milicia, hermanos, en esta guerra, dice Pablo, porque es una guerra, se las puede derribar con las armas espirituales solamente, no con las armas carnales. Y estas armas espirituales dice que son poderosas en Dios, que destruyen estas fortalezas. Son esos pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Esto, hermanos, no solamente se encuentra en el mundo, allá afuera, sino se encuentra en la iglesia. Eso es lo que Pablo les está diciendo aquí a los corintios. Lo que pasa es que, hermanos, en otros lugares, en otras iglesias, lamentablemente, se está introduciendo el amor por las cosas materiales antes que nuestra sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, no solamente nosotros recibimos ataques por parte del enemigo, sino que nosotros podemos derribar, dice, pensamientos, destruir esas fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y aquí surge otra pregunta en esos versos que hemos leído. ¿Cuáles son esas armas que nosotros podemos utilizar? Son armas espirituales, ya lo hemos dicho. Nosotros sabemos, pero muchas veces no las usamos. Por ejemplo, la oración. La oración. También tenemos que estar saturados con la palabra de Dios, tal como lo hizo el Señor Jesús. Responder con la palabra de Dios. El Espíritu Santo dice que nos hará recuerdo de todas las cosas que Él nos ha dicho. Pero, hermanos, si no tenemos nosotros la palabra de Dios morando en nosotros, ¿de qué creen ustedes que no va a ser recuerdo el Espíritu Santo? ¿De qué? Es impresionante, hermanos, saber que hay hermanos en medio nuestro que no saben dónde está Efesios, por ejemplo, que no han leído nunca la Biblia, o si leen va a ser un versículo cada mes. No hay palabra morando. ¿Cómo creen que van a poder pelear? ¿Se dan cuenta, queridos? Hay hermanos así, que buscan a los pastores y lamentablemente les preguntan, ¿dónde está tal verso? ¿Conoces este verso? ¿Conoces esto? No conocen, hermanos. ¿De qué el Espíritu Santo va a recordar? De nada, pues, hermanos. ¿No es cierto? Eso es. Estas armas, hermanos, no solamente derriban fortalezas, también lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿No es cierto? Entonces es el Espíritu Santo que tenemos en nosotros. Esa hace la gran diferencia, queridos. La gran diferencia. Después tenemos que buscar dónde congregarnos. Estar siempre juntos. Si no tienes un grupo pequeño, busca ese grupo pequeño. Aquí Oscar ha dado, ahí está en la lista,
ha anunciado ahora que busque un grupo pequeño, donde te puedan conocer, donde puedan saber cuáles son tus pensamientos, cuál es tu lucha, cuál es lo que necesitas, ayuda. Ahí es donde te vas a fortalecer. Juntos no podemos, queridos, juntos más bien podemos, separados no podemos hacer nada. ¿No es cierto? El apóstol Pablo les escribe a los Filipenses, Filipenses capítulo 4, por favor, síganme con este verso. Filipenses capítulo 4, versos 8 al 9, vamos a leer. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, dice, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo también estaba preocupado aquí por los filipenses. Lo que aquí les está diciendo el apóstol Pablo es en vista de ya estoy terminando esta carta. Después de que les he dicho muchas cosas, les dice, esto es muy importante que ustedes entiendan. Les dice, en esto piensen. Quiero que piensen en esto, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Les dice, en esto piensen. Hermanos, el pensar en esto, podemos destruir pensamientos que vienen a nosotros, que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Porque nosotros no podemos pensar en dos cosas al mismo tiempo, hermanos. Hermanos, esto tiene que ser muy práctico, lo que le está poniendo aquí Pablo. Es muy práctico. A lo que se refiere Pablo, es que estemos donde estemos, hermanos, en la casa, en las cosas seculares de nuestra vida, tengamos pensamientos como dice. Por ejemplo, en todo lo verdadero. Es de siempre decir la verdad, ser veraz, sin esconder nada, sin hipocresía. Hermanos, para pensar en lo que es verdadero, ¿saben? Yo he tenido que introducir a mí, a mis pensamientos, a mi corazón, lo verdadero, pues. ¿No es cierto? Para pensar en esto he tenido que introducir lo verdadero. Dice todo lo honesto, ser serio, ser honorable. Pensemos en cosas honradas, en lo respetable. Después dice todo lo justo. Es ser equitativo en carácter o en nuestros actos. Pensemos en lo recto, en lo que puede ser aprobado por Dios. Después dice todo lo puro. Pensar en lo moralmente limpio, pensar en lo santo, apartado de toda contaminación. Hermanos, hay cosas, por ejemplo, lo que escribía Pablo, que no tienen que nombrarse entre nosotros como corresponde a santos, dice. Tremendo, hermanos. Dice después en todo lo amable, tener afectos puros, no corrompidos con el vicio, ser amistosos, por ejemplo. Pensar en todo lo que es de buen nombre, es tener buena reputación, es ser de confianza, tener buena fama. Eso es tener buena fama, hermano. Si alguien quiere ser famoso, yo creo que para este mundo no somos famosos de esta forma, pero somos famosos para Dios. Amén. Si hay virtud alguna, dice, todo lo que tenga excelencia, hacer las cosas bien, en todo lo que hay virtud. Si algo digno de alabanza, dice, en esto piensen. Es pensar de esta forma, hermanos. Tiene que ser un estándar para nosotros.
Es vivir de acuerdo al estándar de Dios, de acuerdo a lo que Dios piensa. Alguien puede decir aquí, queridos, o no sé, una mente bien educada puede pensar de esta forma. Queridos, es imposible, porque una mente sin el Espíritu Santo no puede obedecer a Dios. Solamente es alguien que haya nacido de nuevo, alguien que haya nacido del Espíritu. Porque el hombre natural dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ya hemos tocado eso quizás antes. Porque para él son locura. Es por eso que el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, tiene que obrar y hacer. Nosotros hablamos de una mente, de una inteligencia espiritual, habla la palabra. Habla también de sabiduría de Dios. Su Espíritu dice que ha puesto sus leyes en nosotros. ¿Qué les parece? Ha puesto sus leyes en nuestras mentes. Y ese es el nuevo pacto. Escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. El Espíritu Santo, queridos, nos ayuda a obedecer. Repito, esa es la gran diferencia. Tienes que saber que tienes el Espíritu Santo y que tiene que ser esto algo práctico en tu vida. No es algo así, yo voy a ir a la iglesia para andar en el Espíritu. No, también aquí. Y esto es lindo, porque aquí realmente se mueve el Espíritu y podemos tener comunión unos a otros. Pero Dios quiere que vivas de esa forma. ¿Se dan cuenta, queridos? Eso es. Una mente brillante es aquella que tiene el Espíritu Santo. Es aquella que ha sido iluminada por la luz del Evangelio. Tienes una mente brillante, repito. Antes hablamos de que nosotros somos ricos, ¿no ve? Ahora nosotros sabemos que tenemos una mente brillante. ¿No es cierto? Somos aquellos que hemos sido iluminados, dice, por la luz del Evangelio. Esa luz ha resplandecido en nuestros corazones, ha iluminado nuestro conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Mira el rostro de Cristo, hermano, cada día y vas a ser iluminado. Pero ¿qué es todo esto que hemos leído, hermanos? Todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. ¿Qué es todo esto? Si no es como Jesús se conducía, como Cristo vivía, como Cristo nos mostró. Esta es una forma de vivir la vida, hermano. Cristo en nosotros. Él nos mostró la forma de pensar y hacer. El pensar así es algo muy práctico, como les decía antes, ya que lo podemos aplicar en nuestro vivir diario, en nuestro trabajo, en la universidad, donde estemos, podemos aplicarlo. ¿No es cierto? Y así nosotros podemos darle verdaderamente la gloria a Dios. Aquí se da lindo la gloria a Dios, pero esta es la forma de dar la gloria a Dios. Aquí podemos gritar y decir gloria a Dios, está bien. Pero la vida, nuestra vida, tiene que ser dar la gloria a Dios. La pregunta es, ¿aplicamos esto a nuestra vida, hermanos? Cuando vemos lo que Pablo nos dice, nos damos cuenta que nos falta mucho, hermanos, pero estamos avanzando. Estás avanzando, hermano. Estás avanzando a tener la mente de Cristo. Estamos avanzando a la perfección, queridos. Nosotros somos, dice, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Saben? Esta palabra ha sido para mí una exhortación, un aliento a pensar de forma diferente, a pensar distinto a lo que el mundo piensa. Yo he recibido una exhortación muy grande con esta palabra. He sido desafiado, hermanos, con esta palabra. El Señor, para que vean cómo esto, el Señor lo hacía muy práctico. Él les hablaba a sus discípulos por parábolas. ¿Y qué quiere decir parábola? Fíjense, el hablar de una historia terrenal y aplicarlo, o que tiene un significado celestial.
hermano, tu vida puedes aplicarlo a un significado celestial. ¿Qué les parece? Eso es. Por eso les hablaba por parábola, porque agarraba una historia terrenal y la asemejaba a lo que es celestial. Hermanos, cuando el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos, le dijo: sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Eso es. ¿Se dan cuenta? Y después, en el versículo 9 de ese capítulo 4 de Filipenses, miren lo que dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo decía: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Eso lo podemos leer varias veces. Luego dice, esto hagan. En esto piensen. Y luego dice, esto hagan. Qué tremendo, hermanos. No se queda solamente en pensar. No se queda en pensar. Dice, esto hagan. Siempre nosotros pensamos, luego hacemos. Esto es lo que nos dice Santiago. No sean solamente oidores, sino hacedores. Lo que nosotros pensemos, hermanos, es un resultado de lo que hemos introducido a nuestro corazón. Y es desde ahí que salen los pensamientos, buenos o malos. El Señor les dijo a sus discípulos, fíjense, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Qué tal, hermanos? Luego de los pensamientos, lo que dice aquí, sale todo lo demás. Primero los pensamientos, después sale todo lo demás. Hace tiempo leí una historia en un librito, que esto a mí me impactó. Y resulta que un hermano llama a su pastor y le dice: pastor, quiero hablar con usted. Se sientan en una mesa y empieza a hablarle y le dice: pastor, mire, he cometido adulterio con mi secretaria. Y le dice el pastor: ¿qué ha pasado? No, pasó de repente, pastor. Fue tan rápido que ni siquiera lo había pensado. Entonces el pastor se da cuenta de lo que él estaba hablando. Tenía un libro en la mesa y resulta que el pastor, mientras él le decía: pastor, no sé qué ha pasado, fue tan pronto. Nunca había pensado en esto. Nunca lo pensé. Iba recorriendo el libro de la mesa. Y seguía hablándole esta persona y le decía: pastor, ayúdeme, porque yo nunca he pensado, nunca lo he meditado. Esto sucedió de repente, fue tan rápido. Y el pastor seguía recorriendo el libro. Llegó un momento en que el libro llegó al borde y el pastor hizo caer el libro. En ese momento la persona se dio cuenta y le dice: ¿por qué he hecho caer el libro, pastor? Sabes, lo que tú has hecho, esto no ha venido de repente. Esto no ha sido tan pronto. Lo que tú has hecho, lo has pensado antes. Esto lo has venido maquinando. Y es así. Es así, hermanos. La Biblia dice, el pecado es consumado cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos introduciendo a nuestra mente? Al corazón de nuestra mente. Creo que esta es la pregunta clave aquí. Lo que introduzcamos, eso es lo que yo pensaré, y lo que piense, eso es lo que haré. Es por eso que Pablo les dice, en esto piensen, y después les dice, esto hagan. Este era el temor del apóstol Pablo, hermanos, como lo hizo con Eva, que se han introducido a nuestra mente algo diferente de lo que Dios ya nos ha dicho, y nuestros sentidos se han de alguna mente extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de qué estamos alimentando a nuestra mente, así como tenemos el cuidado de qué metemos a nuestra boca, ¿no es cierto?, para alimentarnos. Tenemos que tener cuidado.
Hermanos, la mente de un corazón regenerado es como esa tierra, hermanos, que es muy buena, es fértil, que depende de qué semilla siembres para que salga el fruto que quieras. Si siembras mala semilla, esa tierra producirá malos frutos. Pero si siembras buena semilla, saldrá buenos frutos. Esa es la mente de un corazón regenerado, queridos. Depende de lo que tú introduzcas. Y Dios quiere que introduzcas algo. Es la palabra de Dios, su palabra a tu corazón. La mente, hermanos, es lo que Dios nos ha dado, es una riqueza tan grande. Saben, hermanos, Dios quiere que nuestras mentes sean llamadas y ser saturadas con la palabra. Esto me hará pensar de acuerdo a lo que Dios piensa. Yo les repito esto, hermano, porque es muy importante. ¿De qué creemos nosotros que nos hará recuerdo el Espíritu Santo cuando estemos en una situación así? Si no tenemos nada en nosotros, hermanos, el Espíritu Santo nos tiene que hacer recuerdo de lo que Él ya nos ha dicho, de lo que somos en Él. Cuando Pablo escribe la carta a los Romanos, después de haber hablado en el capítulo 1 al capítulo 11, después de haber enseñado doctrina, de haber enseñado muchas cosas, después les escribe esto. Por favor, abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Yo les voy a leer en esta versión. Por favor, síganme ustedes en la versión que tienen. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Fíjense, de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los conforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Es verdad, hermano. ¿Cuántos aquí queremos hacer la voluntad de Dios? Dejemos que Dios transforme nuestra forma de pensar por medio de la renovación de nuestra mente. La forma que Dios puede hacer es por su palabra, hermanos. No es por medio de filosofías huecas, por pensamientos mundanos o por sabiduría de hombres. Es por su palabra. Juan capítulo 15 nos dice esto: ya vosotros están limpios por la palabra que les he hablado. El Salmo 119, verso 9. Nosotros conocemos esto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿No es cierto? Hermanos, ¿se acuerdan el primer mandamiento? ¿Qué dice? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Qué dice? Con toda tu mente. Eso es, hermanos, con toda nuestra mente. Hermanos, ¿quieren amar al Señor con toda su mente? ¿Cuántos queremos amar al Señor con toda nuestra mente? Amén, amén. Llenemos entonces nuestra mente con su palabra. Pensemos en Jesús todo el tiempo. Piensas en Jesús todo el tiempo. Yo no sé, hermano, pero a mí me pasa algo. O sea, y a veces pienso, no sé si estoy bien o estoy mal, pero estoy caminando y digo: Jesús, Jesús, o quiero hacer una cosa, Jesús. O sea, ese es el pensamiento. ¿Se dan cuenta? Tengo una relación con Él estrecha.
mientras más tengas una relación con Él, más lo vas a amar. Hermanos, por favor, nos pondremos de pie. El Salmo 139 terminó con esto. El salmista, escuchen lo que dice. Después de haber entendido que Dios conoce los pensamientos de las personas, escuchen cómo termina el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Hermanos, ¿cuántos de esos pensamientos que vienen a ti necesitan ser rechazados? Pero es por su palabra. Hay fortalezas quizás en ti. Nadie sabe, hermanos, lo que tú piensas, solo Dios. Solo Dios sabe lo que tú piensas acerca de Él. Son fortalezas quizás que tienes en tu corazón, que tienes en tu mente. Y esas tienen que ser derribadas con la palabra de Dios. No por medio de filosofías, no vayas al mundo, hermano. Ven aquí, hay pastores que te van a estar esperando para que te ayuden a que esas fortalezas salgan de ti. Está bien, hermanos. Oraremos. Señor, gracias. Gracias, Dios, por haber puesto en nosotros tu Espíritu Santo. Señor, y que tu palabra haya entrado a nuestro corazón y que haya cabida. Señor, gracias. Señor, haz que la palabra que escuchemos sea eficaz en nosotros, que produzca mucho fruto. Señor, que entre a nuestros pensamientos y no permita que seamos engañados. Señor, como pasó con Eva, Señor. No permita que seamos extraviados de nuestra sincera fidelidad a ti, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Lucha por nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo.
gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré, viviré, no moriré por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré.